sección 17A2. ¿Sí? Empezamos a estudiar sobre las especies insolubles, o escasamente solubles. ¿Okay? En otras palabras, para nosotros significa precipitados. O sea, reacciones de precipitación. ¿Verdad? Entonces, la formación de especies insolubles se debe a la reacción de dos componentes. El componente A, M y el componente A, como ustedes están pudiendo apreciar en el libro. ¿Sí? Dos componentes, el componente A en solución acuosa y el componente M en solución acuosa. ¿Qué es lo que sucede cuando M y A se juntan en una solución? Da un precipitado sólido de MA. Este MA, una vez precipitado, está en equilibrio en la solución donde se ha generado, en la solución madre, ¿no? Está en equilibrio con sus iones correspondientes. M acuoso más A acuoso, ¿sí? Obviamente los coeficientes y figurantes juegan lugar ahí para cumplir la primera ley de la conservación de la materia. Entonces, esta reacción, ¿no ve? No es de precipitación, es de equilibrio. Es la reacción de solubilidad en equilibrio. Reacción de solubilidad en equilibrio, lo inverso. Y tiene un KPS que representa o es igual a la concentración de uno de los componentes iónicos, en este caso el catión, por la concentración del anión. ¿Sí? Estas concentraciones, recuérdese que están elevados al coeficiente estequiométrico de cada sustancia, de cada ion. Entonces, ¿qué es el KPS? Es el producto de solubilidad, ¿verdad? Y el KPS en este caso es el producto de concentraciones, ¿no? Iónicas, tanto del catión como el anión. Ahora, de ahí nos vamos a pasar a otro, porque ese simplemente hace referencia a una formación de especies solubles, que es la precipitación y el equilibrio de solubilidad. Entonces, esto sí lo estudiamos y nada más. ¿Sí? Entonces, una vez que has formado especies insolubles con el KPS, que son reacciones de precipitación, vamos a pasarnos al 17B2. ¿Okay? Entonces, ahí ya estamos ya hablando de las valoraciones. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo acá. El que más colocamos es el yoduro de plata, precipitado de color amarillo patito, que está en equilibrio, es un precipitado, ¿no? Que hemos formado un precipitado, ahora está en equilibrio con sus iones correspondientes en la solución madre. ¿Sí? Por lo que esto le corresponde a un KPS, a una temperatura de podría ser de 25 grados centígrados, y que esto es igual al producto de concentración de los iones correspondientes, ion de plata e ion yoduro. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esto sí ya reacciones escasamente o solubles o insolubles. Ahora, hablando del 17.B2, está diciendo que vamos a empezar a estudiar las valoraciones. La valoración es la técnica de determinación de concentración o de cantidad de analito. Entonces, lo anterior era para recordar que cada precipitado siempre está en equilibrio con sus iones correspondientes, ¿no? Para eso.
Aquí vamos a hablar sobre las valoraciones de precipitación. Bien, como ustedes pueden ver en la tabla 1, tabla 17.1, mejor dicho, tenemos algunas valoraciones típicas que forman complejos inorgánicos. ¿Sí? Las valoraciones de precipitación antes de obtener el precipitado es un complejos que se van formando gradualmente y esos complejos al final llegan a resultar en precipitados. ¿Sí? Un ejemplo de esto de complejo, ¿por qué se llama complejo? Les voy a explicar. Y espero que si alguna vez han visto esto, me avisan, y si no, me avisan también. Ustedes tienen ion calcio, ¿verdad? Ajá. Quiero precipitar con hidróxido. ¿Sí? Y aquí se forma un equilibrio, calcio-hidróxido. ¿Sí? Así. Un complejo, calcio-hidróxido. Este es el hidroxil de calcio. Le corresponde una constante de equilibrio que se denomina beta 1 y en equilibrio. Tenemos calcio por otro lado, adicionamos más cantidad de OH, se forma otro equilibrio, el hidróxido de calcio. Pero esto es acuoso. Acuoso. ¿Qué significa esto? Estos son complejos. Complejo A1 y el complejo 2. Le corresponde un beta 2, que es el producto de iones, la concentración de iones. Es decir, podría escribir productos sobre concentración de hidróxido de calcio sobre la concentración de ion calcio 2 más por la concentración de OH. ¿Sí? Aquí podría escribir lo mismo. El complejo hidróxido de calcio sobre el ion calcio en función de la concentración, o sea, en forma de concentración molar por la O grupo OH, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso tienen, ¿verdad? Esos son complejos. Complejo 1 y complejo 2. Luego, este hidróxido de calcio acuoso formado precipita hidróxido de calcio sólido. Este es acuoso, pasa a sólido. Y este sería recién el precipitado. ¿Quién de ustedes ha observado estas reacciones en medio acuoso que suceden antes de que se forme el precipitado? Hidróxido de calcio con hidróxido, con ion hidróxido, puede ser hidróxido sólido, hidróxido a pH por encima de 12 o de 10, desde 8, pensando de que dependiendo de la concentración de los iones. ¿Han visto estas reacciones antes o no? O directamente han dicho calcio más 2 moles de hidróxido da hidróxido de calcio precipitado sólido. Es el resultado final de lo que sucede. Por eso aquí lo llaman como complejos, porque por la formación del precipitado, en este caso hidróxido de calcio, es vía formación de complejos. ¿Me dejo entender? Ya. Por eso dice acá, en esta tabla, no dice precipitados. Queche, la 17.1, valoraciones típicas que forman complejos inorgánicos. Bueno, los precipitados, las determinaciones más utilizadas son en la que el nitrato de plata participa como agente precipitante para la determinación de halogenuros.
o aniones parecidos a los halogénuros, es decir, también mercaptanos y ácidos grasos, y varios iones inorgánicos divalentes. Las valoraciones con nitratos de plata se llaman comúnmente valoraciones argentométricas. ¿Ok? Entonces, tenemos por un lado también las valoraciones argentométricas. La palabra argentum viene del latín, no sé si está en el libro. ¿Dónde está? Tal vez en el otro libro está al costadito, que viene del latín argentum, que significa plata, ¿verdad? Entonces nosotros aquí tenemos una de los agentes precipitantes para una valoración, como el nitrato de plata y el más común. Todas las valoraciones que tienen que ver con nitrato de plata se llaman argentométricas. ¿Ok? Porque utiliza plata. Es bien interesante esto, no escribe y se borra, ¿no? No sé, ya me va. Sí. Oh, no, algo extraño acá. Ion plata. ¿De dónde viene este ion plata? Del nitrato de plata. ¿Y qué es el nitrato de plata? Una sustancia patrón primaria. Pero todas las valoraciones que utiliza el nitrato de plata se llaman argentométricas. ¿Ok? Entonces el nitrato de plata sólido es un patrón primario. Bien, entonces tenemos estas valoraciones argentométricas en las cuales el ion plata puede ser usado para los halógenos. ¿Y cuáles son los halógenos? Ustedes saben. Cloruro, bromuro y yoduro. ¿Sí? Yoduro. ¿Para qué más se utiliza el ion plata? Para los mercaptanos. Compuestos que tienen azufre. Azufre, no, solubilidad, azufre. Azufre, ¿ok? Azufre es el elemento, ¿no? Mejor escribiremos. ¿Qué más dice? Para determinar ácidos grasos y algunos aniones divalentes, inorgánicos divalentes. ¿Ok? Podríamos dar algunos ejemplos. El conocido cloro de plata, bromuro de plata, fluoruro de plata, tiocianato de plata, cromato de plata, no,
Así como cromato de plata, etc. Estos son ejemplos de precipitados. ¿Ok? Ya. Hay algunas personas que todavía no han colocado su foto. No sé si no tienen la voluntad o es que esto es algo informal, tal vez. No parece informal una clase. Ya les voy a pedir a las personas que están con K, con T, que coloquen sus fotografías. ¿Sí? Y no es por molestarles ni por cualquier otro interés. Ya estamos formalizando las clases virtuales. De que yo quisiera que asumamos esa seriedad con la que debemos. ¿Ok? Por lo que hasta la próxima clase les voy a pedir a los que están con A, con T, por favor, coloquen su carnet y cuidado que sea la foto, no necesitan otra, si es que no la tienen. ¿No? ¿Ok? Kimberly, Andrea, buenas tardes. Tatiana Parra, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Disculpe. Lo pondré para la próxima clase. Está bien, solo también quería saber si me están escuchando, por eso ahorita no estoy hablando y se corta, ¿no? Sí, ¿ya? Pero está bien también, por favor. Así que chicos, vayamos de la mejor forma. Estoy seguro si ustedes preguntan a sus papás de que las clases virtuales ya son unas clases importantes para la formación profesional y de aquí en adelante, estoy seguro que les van a decir, sí, hay que nomás tener todo en claro, todo lo mejor, como personas ya mayores, todos son mayores ustedes, ¿no? No tiene otro interés eso de que puedan, ¿ya? Ok, entonces continuamos. Está todo ok. Bien, los tipos de precipitados están ahí, que el ion plata puede precipitar. El ion plata es un reactivo precipitante selectivo, ¿recuerdan? Selectivo, así como también hay específico, ¿no? Como el dimetil-dioxima. Específico, ¿sí? ¿Por qué específico? Pues solo titula al níquel. Mientras es selectivo a un grupo de aniones, ¿verdad? Están viendo ahí a los precipitados anteriormente descritos. ¿Sí? No a todos también, ¿no? Por eso es selectivo, a un grupo, un 5, selecciona. Mientras la dimetilioxima es un reactivo específico para precipitar solo níquel, ¿no? Ni siquiera un grupo. Ok, entonces, las formas de las curvas de valoración, ustedes ya han visto, tal vez en otro lado, yo no entiendo por qué no sale aquí además este libro parece que está tan mal que se salió acá la letra a un costado, se desconfiguró. Es por tema que es electrónico seguramente, ¿no? Y falta un cálculo del A. Claro, porque es electrónico, está subido. Ya. Entonces, una curva de titulación típica
de una valoración argentométrica como la que ustedes están viendo aquí en la figura, ¿sí? En donde en el eje de las ordenadas tenemos la concentración de ion plata en términos o en función del menos log, en función de P. P es menos log de ion plata. Y versus el volumen de nitrato de plata MLS que va a la bureta. Si ustedes leen la figura 17.2, es una curva de valoración, ¿no? El A, hay dos curvas de valoración, el negro y la azulita o verduzca. La negra, por ejemplo, es una curva de titulación o valoración de 50 ml de cloruro de sodio de concentración 0,05000 molar, titulado con nitrato de plata de concentración 0,000 molar, ¿no? Y el B es 50 ml del mismo volumen de la solución de cloruro de sodio, pero una concentración más diluida. ¿Cuántas veces? 10 veces más diluida. A ver, no. 10 veces. 0,05 y 0,05. 10 veces más diluida, titulada con nitrato de plata de concentración también más diluida. 10 veces más diluida. Note que la nitidez del corte, punto de inflexión en el punto final, es mayor para la disolución más concentrada. Es mucho más visible, dice el punto de inflexión, punto equivalente, punto final, en la valoración porque hay una región lineal, digamos, entre 6 a 4 en la escala P de plata, ¿verdad? Entonces, por eso es mucho más notorio el punto de final, cuando uno utiliza soluciones no tan diluidas. Pero si se pasan de esa, digamos, no se pasan, ¿no? Si, digamos, utilizan soluciones muy diluidas, como por ejemplo 0,005, es la milésima, 5 milésimas de molar, no es lo mismo que 5 centésimas de molar, ¿sí? Entonces, no hay que utilizar tampoco soluciones muy diluidas. Si la tienen muy diluidas, probablemente obtengan la curva B, en donde se tenga el efecto de las concentraciones de los agentes, del agente reaccionante en el resultado o el punto final, donde no se puede apreciar fácilmente el punto final, ¿verdad? Para determinar el punto final debe haber un buen trecho de línea recta, como lo es en la línea curva A, de 6 a 4 es línea recta. Entonces ahí se dice que si nosotros bajamos esto hacia aquí y entonces estamos encontrando el volumen en el punto final o equivalente. ¿De quién? De nitrato de plata que está en la bureta. La configuración de esta curva, entonces las curvas de valoración de precipitados son son sigmoidales, entonces, ¿no? Una tipo S. ¿Ok? Es una curva de valoración típica de una valoración de nitrato de plata con un halogenuro, por ejemplo. Es P de plata versus el volumen de nitrato de plata, o directamente de ion plata. Expresada en ml por la bureta y la curva que resulta es esa es una primera curva y la segunda curva es una S elongada y la configuración de esta titulación sería ion plata en la bureta de concentración molar o normal conocida con exactitud, es una solución estándar. En las valoraciones se requieren soluciones estándar para la determinación de los analíticos. En este caso estoy determinando un cloruro acá,
¿sí? Y este sería la curva, ¿no? Y ahora, si hay un efecto, ¿sí? Vamos a graficar el efecto de no me parece este color, veremos este color. Hay un efecto de la concentración sobre la curva de titulación. Si bien el punto final es el mismo, pero no se puede notar muy bien exactamente el punto final porque no hay una línea recta para identificar el volumen que se requiere para alcanzar el punto equivalente. Y aquí encontrarás un valor de P de plata. P de plata no es nada más que menos log. Entonces, P de plata es como el pH, ¿no? Menos log de la concentración del ion plata. Ok. Parece que nos vamos a dar un poquito de respiro porque me estoy queriendo caer. ¿Sí? ¿Les parece? Unos 5 minutitos, por favor, para tomar agüita. ¿Sí? ¿Ya? O más antesito, 4 minutos por lo menos, ¿sí?
Bien, estamos de regreso. Estamos de regreso. Ya, entonces vamos a continuar, por favor. Entonces, decíamos, aquí un efecto de la cantidad, de la concentración con respecto de las soluciones que van a participar de la reacción. Lo vamos a enumerar. No escribe y desaparece. Y aquí aparece. Ya. Esperemos que se haya solucionado. Entonces, la figura, la gráfica B y la gráfica A. La gráfica A tiene una determinada concentración de los componentes y la gráfica B tiene otra. Entonces, esto es 50 ml de solución de cloruro de sodio, ¿no? De concentración 0.05 molar con nitrato de plata, 0,1 creo que era, ¿verdad? 0,1 molar. Mientras la segunda, la curva B, es 50 ml, el mismo volumen de la solución de cloruro de sodio, pero 10 veces más pequeño, molar, con nitrato de plata, de concentración también 10 veces menor. Pues las concentraciones son las diferencias para dar una curva B y una curva A. Entonces no conviene tampoco muy diluidas, eso es un factor que hay que tener en cuenta más adelante, ¿no? Entonces estas cosas uno se olvida y luego después hace su tesis sin esas consideraciones y bueno, a veces me salen mal los resultados. ¿Por qué? Porque uno sabe por qué está saliendo así. Sale así porque hay un efecto, ¿no?, de las concentraciones. Entonces, no es bueno muy diluidas, en otras palabras. Conclusión, no muy diluidas. Coma, debido al efecto de la concentración en la curva de titulación. ¿Y de qué importa de cómo sea la curva de titulación? Tiene importancia para detectar el punto final. Para detectar el punto final. ¿Sí? Es importante, ¿ven? En la línea roja no se puede decir si ahí más arribita, más abajito, mientras que en la curva negra es directamente una recta, de ahí donde se extrae y se calcula este volumen. Esto es importante en la valoración determinar, porque de acuerdo sabemos cuántos milimoles o equivalentes hay de la solución estándar que van a ser igual en el punto final o equivalente del analito. Y ahí se hacen los cálculos para saber cuánto de componente en la muestra, de componente A, de componente B, de un elemento ahí en una muestra. Había sido lo más importante, ¿verdad? Ya. ¿Qué más? Les decía, la curva de titulación es PA, P de plata, volumen del agente valorante que está en la bureta. El P es menos log de la concentración de ion plata. Entonces, uno tiene que saber calcular, tiene que saber calcular en la región antes del punto equivalente. Bueno, podemos dividir en varias regiones estas. Si hago una línea acá, si me permiten hacer una línea. Hasta aquí es una región que significa antes del punto equivalente.
Y aquí, en este punto, se encuentra el punto equivalente, y más allá de esta línea, ¿no? En la curva, ¿no? Me refiero a todo esto, en este sector de acá, se llama después del punto equivalente. Entonces, vamos a hacer cálculos. En los cálculos uno tiene que saber determinar para hacer una curva de titulación. En los cálculos, para determinar curvas de titulación, curvas de valoración, tendríamos que ser capaces de uno tendría que saber definir puntos antes del punto equivalente, es decir, tiene que saber calcular en cualquier punto o cualquier punto antes del punto equivalente, hasta ahí, esos puntos tienen que calcular. Entonces uno puede decir al inicio, un punto antes del punto equivalente, punto antes del punto equivalente, en el punto equivalente, y después del punto equivalente. Punto después del punto equivalente. ¿Sí? Eso quiere decir saber calcular las concentraciones de ion plata. ¿Cuánto es? Al inicio, a un punto antes del punto equivalente, en el punto equivalente justo y después del punto equivalente. En esas tres regiones. ¿Vale? Fíjense, al inicio sería este. Voy a marcar con rojo, bueno, con otro color verde, no sé va a marcar verde. El amarillo. Al inicio, ¿sí? En un punto antes del punto equivalente, en el punto equivalente y luego en un punto después del punto equivalente. Entonces, hacen pasar puntos por ahí, o sea, una línea, una curva en base a esos puntos y obtienen la curva de valoración. ¿Sí? Obviamente aquí está el 0. No estoy marcando. 0 para este lado y 0 para este lado. ¿Sí? Eso tenemos que calcular la concentración de ion plata en esos puntos para graficar para determinar una curva de titulación. ¿Ok? Hay una relación entre las concentraciones de los iones que entran en juego de la reacción, que participan de la reacción. ¿Sí? Por ejemplo, en esta titulación que estamos indicando, hay ion cloruro y ion plata, ¿verdad? Entonces, hay concentraciones de ion plata, perdón, de ion cloruro y concentración de ion cloruro, de ion plata. Porque los dos, plata más cloruro, da cloruro de plata precipitado blanco. ¿Sí? Entonces, las concentraciones, la solubilidad salvo al revés, ¿no ve? Este es el equilibrio de solubilidad. En este sentido, este es el equilibrio de solubilidad. Sólido a iones. Entonces, ¿cuál es la relación entre, si sabemos que P de plata tiene un valor de 5, ¿cuánto será el P del cloruro? Porque nosotros podríamos, en vez de graficar P de plata acá, podríamos graficar P de cloro. ¿Sí? Si yo quiero graficar P de cloro acá, y aquí quiero colocar el volumen de nitrato de plata o ion plata en ml. Lo único que está variando es esto, el P de cloro. Esto es el mismo, el volumen de ion de cloro de plata, ¿verdad? Entonces, la curva se va a modificar en el sentido. A lo al revés de esta otra. Fíjense, cuando es P de plata es de mayor a menor. Aquí empieza desde números pequeños y
va subiendo a medida que vas aumentando desde la bureta ion plata a la solución de cloruro donde está en el matraz. Fíjense, aquí está el cloruro. En la bureta está ion plata, ¿verdad? Entonces, la curva yo quiero expresar así, por lo que debo conocer la concentración de cloro, ¿verdad? P de cloro. Esa relación es con el KPS, ya que este sólido corresponde o tiene un valor de KPS definido a una temperatura y el KPS lo relaciona a la P de plata más el P de cloro de esta manera. ¿Sí? Si yo necesito calcular el P de cloro por algún motivo, incluso para este tipo de curva de titulación que han visto arriba, para antes o después, hay que analizar por cuál voy a calcular el cloro. ¿Sí? Puedo utilizar esta expresión. KPS es igual a P de plata más P de cloro. Entonces, aquí KPS, ¿cuánto es de cloro de plata? Alguien, pero el PKPS. Todo tiene que estar en función logarítmica. ¿Cuánto era el KPS de cloro de plata? ¿Alguien me puede dictar, por favor, del libro? Creo que ya no lo sabemos, ¿no? De memoria. Esta tablet se calienta, que da miedo, por eso se cuelga. ¿Verdad? Está bien, ¿no? 1,82 por 10 a la menos 5 molar. Ah, no molar. Bueno, sí, unidades molares, pero lo dejaremos en unidades. Por 10 a menos 12, menos 10, ¿no? Menos 10, doctor. Ya, gracias. El audio, el micro, como les digo, el volumen el volumen está bien, ¿no? De mi voz, porque está muy bajo. Se escucha bien. Ya, gracias, porque podría está alto. Ok. Entonces, ese es el valor de la tabla de un libro. Y nosotros vamos a sacar el PKPS. Aplicamos menos log a este valor. ¿Cuánto sería el menos log? Por favor. $9.74. 9, gracias, 9,74. Entonces, bueno, aquí 9,74. Entonces, eso es el valor de PKPS, 9,74 igual a P de plata, que habíamos dicho que era 5, más P de cloro. Y de ahí resulta que el P de cloro es... ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es yo puedo conseguir ese valor. ¿Ok? Para poder encontrar esta curva de valoración en función de P de cloro en vez de P de plata. No se olviden la curva, cómo se cambia, ¿no? Es asimétrica, sí, perdón, es simétrica la curva, por eso sale una S invertida, no debes. Bien, entonces eso está aquí. Es lo mismo que el PKW, ¿no? pH más pOH es PKW. ¿Sí? Aquí PKPS es igual a P de plata más P de cloro. Ok. Esta gráfica más vamos a explicar y luego vamos a anunciarlo del método de Moore y ahí vamos a quedar por la hora. Luego hacemos ejercicios, no sé si nos podríamos hacer una curva de titulación más bien. Eso les dejo de tarea para ustedes. ¿Qué les parece? Estas curvas las explicaremos acá. Pueden observar esta curva acá en la pantalla. ¿Qué dice? Es la figura 17.3. Es el efecto de la reacción completa sobre las curvas de valoración de precipitación. Se tiene una curva que está realizada o está representando a 50 ml de una solución 0,05 molar del anión. Se titularon con nitrato de plata 0,1 molar. Note que los valores más pequeños de KPS producen cortes, puntos de inflexión más nítidos en el punto final. Ok. Bueno, en general, P de plata versus volumen de nitrato de plata
de concentración 0,1 molar. Mantenemos la concentración de todos los aniones, es decir, del ioduro, bromuro, cloruro, iodato, bromato, ¿de cuánto? De 0,0500 molar, 0,0500 molar. Todos tienen esa misma concentración, ¿ok? Es constante. Todos están en un matraz donde hay 50 ml. Constante. Entonces tengo mi matraz acá. Aquí primero va a estar el ioduro. Luego en otro matraz va a estar el bromuro. Luego en otro matraz va a estar cloruro. En otro matraz va a estar iodato. En otro matraz va a estar bromato. La cosa es que son aniones. Añado ion plata desde una bureta. Quiere decir que voy midiendo gota a gota, volumen tras volumen. Para eso usa una bureta. Donde está el ion plata de concentración conocida de ¿cuánto? 0,1. Voy a redondearlo así, molar. ¿Sí? 0,100 molar. ¿Ok? Entonces, debo usar un indicador. Para el ioduro se utiliza cromato de plata. Perdón, cromato de potasio. Indicador. Para el punto final. ¿Ya? Entonces, hago la reacción de adicionando ion plata a ioduro y voy a obtener esta curva de titulación, la primerita. ¿Sí? Ahora cambio, en vez de ioduro, coloco bromuro. En otro matraz, ¿no? No hay mismo. Ahí está. Bromuro. Adiciono. El mismo volumen era acá, 50 ml de este anión, igual que la plata, que el bromuro, el ioduro. 50 ml. Solo estoy cambiando el analito, este bromuro por ioduro. Ioduro por bromuro. Bromuro por ioduro. ¿Verdad? Ok. Entonces, obtengo la segunda curva. Aquí, más abajo. ¿Sí? Obviamente cada precipitado, el primer precipitado era ioduro de plata, amarillo patito. Bromuro de plata tiene otro KPS, el ioduro de plata tiene otro KPS. Cloruro de plata tiene otro KPS, pues son diferentes precipitados, así sucesivamente. Iodato de plata tiene otro precipitado, otro. El bromato de plata tiene otro, es otro precipitado, otro KPS, ¿verdad? Entonces, para la tercera curva, lo que hago es cambiar. Va a ser cloruro. Entonces, obtengo esta curva de acá, la tercera. Y así para el iodato voy cambiando y bromato. Son 5 titulaciones, ¿verdad? Diferentes, 5 matrazas. Con la misma concentración de ion plata, con el mismo indicador y la misma cantidad de anión. Resulta estas curvas de titulación, cuando grafico P de plata versus volumen de nitrato de plata. ¿Qué se puede observar? Que hay un efecto del tipo de anión, del tipo de analito, que va a reaccionar con ion plata en la curva de titulación. Solamente el tipo de precipitado, obviamente, cambia el anión, ¿no? Bromuro, cloruro, etc. Se presenta diferentes curvas de titulación, sin modificar la concentración ni la cantidad de analito que hay en una muestra. Entonces, eso se puede observar como efecto del tipo de anión que se titula con ion plata en la curva de titulación y por ende en la definición del punto equivalente o final. Hay una influencia. Es decir, no sirve una valoración de ion plata con para iodato por ion plata, no. Bromato para tener con ion plata una valoración de precipitación no sirve, aunque te produzca precipitado, porque fíjense, hay KPS, hay KPS. Pero estos KPS, aunque no son ni tan pequeños ni tan grandes, relativamente pequeños, relativamente grandes en este caso, no sirven porque no hay un punto de inflexión que se puede determinar dónde va a estar el volumen del punto final.
¿Dónde va a cambiar el color? No le da tiempo para visualizar el cambio de color al indicador. Como no da tiempo, entonces por eso no es conveniente, porque el punto final estará acá, estará aquí o estará ahí. Todo, aquí peor, no hay ni línea recta paralela al eje del ion plata. Entonces, no se puede determinar iodato, no se puede determinar bromato, por titulación argentométrica. Argentométrica quiere decir que se utiliza ion plata como solución estándar para determinar aniones. ¿Sí? Eso es. Entonces, solo sirve para cloruros, bromuros, ioduros y no para iodato ni bromato. ¿Por qué? Porque el punto de inflexión, el punto final, no puede ser apreciado. Peor en el bromato, ni curva de titulación S te da. Una curva de titulación debe ser una S elongada. No van a ser un triángulo, una recta curva de titulación, ¿ya? Ojo, pónganse en su cuaderno. Siempre una S, ya sea del tipo de mayor a menor o de menor a mayor, pero una S. Ok, invertida, pero S al final. Están viendo las S, ¿no ven aquí? Del cloruro, del bromo, así. Esta S también sigue, de bromato, de iodato que le he borrado, sigue siendo S, pero no se puede determinar su punto final. Vean los puntitos rojos. ¿Dónde es el punto final? En el punto de inflexión. ¿Es exacto? No. Una valoración debe ser exacta y precisa, por lo que no puedo yo, no hay una línea recta para decir, aquí es el punto final. El punto de inflexión está bien, buen criterio, pero no. La línea recta debe ser. ¿Sí? Ya. Peor si no hay una S, como en el caso del bromato. ¿Se dan cuenta que hay una influencia? Entonces, para los cloruros, para los halogenuros, cloro, bromo, yodo, funciona a la perfección una valoración argentométrica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, disculpe una pregunta. Sí, Dentro de la adelante. familia de halógenos también está el flúor y no se determina, o sea, no se puede determinar mediante esta valoración la presencia de flúor. Sí, no manifiesta en ninguna literatura, hasta donde yo conozco, el fluoruro determinar, porque es muy inestable el fluoruro, dicen. Alguna vez he leído por eso. Ok, ya, gracias, doctor. Sí, exacto. Habría que buscar el KPS del fluoruro, no vas a encontrar tampoco el valor. KPS sería cloruro de plata, fluoruro de plata sería, ¿no? A ver, buscale en tu libro por si acaso, si encuentras nos avisas, por favor. ¿No? Entonces ya desde ahí ya está descartado. Ya. A ver, nos avisas, Diego, por favor, para estar seguros. Fluoruro de plata, ¿no? Ya. En valores de KPS en la última tabla. Bien, entonces, ahora sí, con esto habríamos terminado la teoría para dos tipos de métodos, de los cuales vamos a hacer énfasis aquí, que tienen todas esas particularidades, ¿ya? Dos tipos de métodos. Para la determinación, por ejemplo, eh, para determinar cloruros, ¿sí? O halogenuros en general, para determinar halogenuros, tenemos dos métodos. Se tiene dos métodos. Perdón, tres métodos. No estamos en laboratorio, ¿no? Tres métodos. Se tiene tres métodos. Estamos hablando de Moore, el método de Moore. Su apellido del científico alemán, del método de Bolar y del método de Fajans. Sí, adelante, ¿alguien quiere hablar? Tiene un micrófono abierto.
Pues estática de mi computadora. Ok. Entonces, vamos a desarrollar el método de Moore. Rápido. Químico alemán. Más de 100 años atrás. De apellido Moore. Friedrich Karl Moore. No sé cómo se escribe, lo siento, pero vamos a decir de apellido Moore. Describió por primera vez esta técnica y por eso lo bautizó con su apellido, en donde utiliza el ion plata como agente, el ion plata que viene del nitrato de plata sólido, ¿no? La solución estándar, y utiliza para determinar halogenuros como el bromuro, yoduro, tiocianato, y usa como indicador el cromato de plata. Perdón, cromato de potasio. El cromato de plata es el indicador, el precipitado que da el color. Cromato de potasio en solución como indicador. ¿Sí? El medio de la reacción para esta precipitación es entre 8, medio de reacción, hablando del pH, es entre 8 a 10. ¿Sí? Medio pH mayor a 7, básico. ¿Sí? Favorece esta reacción. Ok, vamos a resolver esto en los ejercicios, vamos a describir la reacción, los KPS, todo eso, ¿ya? Entonces, hablaremos del método de Bollard. El método de Bollard utiliza ion tiocianato, del tiocianato de potasio, tiocianato de potasio, acuoso en solución, como solución estándar, acuoso como solución estándar, para que vaya a la bureta. Y indicador usa el hierro 3, que viene del sulfato férrico. Sí, sal sulfato férrico como indicador. Después, el medio de reacción. ¿Quién me puede ayudar en el medio de reacción? ¿En qué medio es? ¿El medio ácido, básico? ¿Sí? ¿Y qué más? Y por último tenemos el método de Fajans. Es fuertemente ácido. Ya, en el Bollard, ¿no? Sí. Ya, gracias. Así. Y método de Fajans. El método de Fajans es uno de los primeros métodos que ha sido desarrollado antes de Moore y Bollard. Primer método desarrollado. Antes, obviamente, antes de Moore y Bollard. ¿Ya? Para determinar exclusivamente, aquí estamos, a ver. 3 metros para ganar halogenuros. Ok, sí. Entonces, si estamos hablando de halogenuros, este es el método directo. Este es método indirecto para halogenuros. ¿Y el método de Fajans para qué sirve? ¿Para halogenuros o sirve para ion plata? ¿Ah? Para ion plata es.
Ok, vamos a corregir para ion. No sé por qué, porque es. Ok, explicaremos un poquito. Primero para Moore y Bollard, donde para determinar lo mismo, iones cloruro pero también utiliza ion plata. Ion plata como solución estándar. Estándar, ¿no es cierto? Pero indicador, y las fluoroseínas son los indicadores. La familia Plia de las fluoroseínas es como indicador para el punto final. Indicador para el punto final. ¿Sí? Ok, entonces son indicadores, dice, estos indicadores, las posiciones son indicadores de tipo absorción. Absorción, con D. En la superficie se depositan aparece el color porque hay plata se deposita sobre el precipitado, ya que se forma, ¿no? Cuando ya hay un exceso de ion plata, el plata. Es decir, las fluoresceínas puede ser una molécula compleja, grande, y cuando ya el cloruro reacciona con todo el ion plata para producir cloruro de plata precipitado de color blanco coloidal, entonces desde la bureta está saliendo plata, ¿verdad? Esto está en la bureta, este ion plata. Resulta de que se acaba el cloruro, ya está en un equilibrio, entonces este ion plata, cuando está en exceso, viene y se deposita, se absorbe sobre la superficie de la fluoresceína, y entonces esto hace cambiar de tonalidad y empieza a dar un color, cambio de color. Inicialmente era un color A, pasa a un color B. Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo la misma fluoresceína y aquí no había nada de plata, entonces un color A y pasa a un color B cuando se ha absorbido en la superficie ion plata porque ya exceso ya empieza a ver, ahí se para, a la aparición del color B indica que hay un exceso que estás añadiendo desde la bureta y ahí lo paras y esas gotas los restas para poder calcular la cantidad de cloruro del halogeno. Entonces, más o menos es el principio de las fluorescencias que absorben sobre la superficie a ion plata, dando un color diferente. Creo que es de verde a pink o de pink a verde. Eso es lo que no estoy recordando bien, pero quizás eso es mucho detalle para el color. Además, es un método que ya está dejando de ser usado. Esto ya menos utilizado. Que el método de Moore reemplazado con mayor eficiencia, tal vez, o más fácil, no sé, pero las fluorescencias no se utilizan, menos usado, menos utilizado más que usado, ¿no? Este método, ¿no? Ya, entonces es bueno tener esa idea y en este último método y desde aquí ya empezamos a practicar algunos ejercicios o ejemplos, ¿no? Tanto de determinar curvas de calibración y hacer cálculos de valoración. Los ejemplos, por un lado, se trata de la construcción, vamos a decir, de la construcción de curvas de titulación. Tenemos que saber los cálculos, curvas de valoración o titulación y los cálculos de las valoraciones. Cálculos de determinación de cantidades de analítica. Cálculos de determinación, bueno, no determinación, cálculos de porcentajes de analítica. Cálculos de porcentajes de analítica. De cantidades de analíticos. ¿Ok? Pero a partir de los datos de valoración.
valoración. ¿Sí? Listo. Esos son los dos objetivos en cálculos que tenemos que ir a buscar de los propuestos y de los resueltos, ¿ya? Bajo ese criterio hay que buscar los ejercicios. Quizás no son todos los ejercicios sobre el capítulo 17, ¿sí? Donde en las últimas páginas podemos encontrar ejercicios para resolver. Sobre todo los que están marcados con asterisco, luego pasamos a los que no están marcados con asterisco, que no tienen respuesta. ¿Sí? Bien, entonces con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Puedes dejar de grabar, por favor? Ya. Listo, doctor. Ok, gracias, Diego. Sí, entonces, no sé si tiene alguna pregunta antes de despedirnos. ¿No? No hay. Entonces, les deseo todo lo mejor. Siempre traten de resolver 1, 2, 3, 4, 5, 10 problemas del SCOOC, ¿no? De la cápsula 17, buscando todo lo que concierne a ion plata, a cloruros. Si bien están mezclados con las volumetrías de formación de complejos con EDTA. Ven EDTA, chao ejercicio porque es para otro capítulo. Siguiente, hasta que vean donde no entra EDTA y además hable de KPS. Si habla KPS, quiere decir es nuestro tema del día de hoy. ¿Ya? Y curvas. Bueno, les agradezco.